Queridos compatriotas, amigos del Perú, mi nombre es Julio Bayón Aytur, soy hijo de Julio Bayón, arequipeño, y de Susana Aytur Valervela, una mujer migrante asentada en el Perú, y yo radico más de 3 décadas fuera de mi país. Soy abogado, soy compositor de música docta y escritor y cientista político. Esta distancia física de miles de kilómetros de mi patria no fue un óbice para crear una distancia espiritual. Todo lo contrario, jamás me fui del Perú mentalmente y espiritualmente. Y cada año ha sido un acercamiento más hacia mi patria. He visto con impotencia, con sufrimiento, con rabia, con indignación lo que está sucediendo y lo que ha sucedido por años en el Perú. Cómo un grupo mayoritario de ignorantes, negligentes, incapaces, valga la redundancia, corruptos, han atestado los estamentos de la institucionalidad, han ocupado puestos en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Parlamento. No son la mayoría de los peruanos, pero sí un grupo importante. He visto cómo el Poder Judicial ha sido secuestrado por esta banda de delincuentes, los cuellos blancos del puerto, cómo en el Parlamento se llegó gente corrupta, gente ignorante, gente que fraguó sus títulos profesionales, que engañaron y que eran semianalfabetos. Ejemplo de Yesenia Ponce, de cuántos individuos que se valieron del Parlamento para lucrarse, para beneficiarse. Miles que han tomado puestos en el Estado. Eso me indigna. Y por eso yo me he visto en la obligación de ya dar la cara y plantear que esto debe de cambiar definitivamente. Para eso estoy trabajando en un libro donde planteo principios jurídicos, económicos, políticos, de la ciencia política, para tratar de cambiar en algo este cáncer que agobia tanto al Perú. Esta incapacidad mayúscula, en extremo. Pero para dar una breve reseña u opinión, quiero señalar que esto nace desde la colonia. A posteriori el Perú fue dominado por grupos de terratenientes, de familias de agricultores, que llevaron al pueblo a la ignorancia, a estar bajo su dominio. Y esto explotó con un grupo equivocado, terrorista asesino de Sendero Luminoso, que declaró una guerra al Estado peruano. No fue una guerra, sino fueron terroristas. Y después de esto, al terminar este conflicto, con esta anarquía, con este caos sumido por los miles de peruanos muertos y daños a la infraestructura, una persona inteligente, malévola, que utilizó su sapiencia para su beneficio propio, asumió el gobierno, Alberto Fujimori. Fue el más claro representante del anarquismo institucional, del liberalismo en su máxima expresión, de la corrupción. Él hizo descender al Estado a más de una décima parte, donde el privado debiera gobernar, donde el privado, no importando la moral, debiera de tener una presencia absoluta en el país. Y por eso vemos que se eliminó a esta empresa Enatro, que era tan ordenada, para que aparecieran las combis, las mototaxis, la cultura chapetex, la cultura viveza, criollismo, donde los empresarios hacían lo que les plazca. Y así se creó este país chicha, este país informal, gracias a su líder, Alberto Fujimori, que en cierta manera en un tiempo ayudó, porque miles, me atrevo a decir, hasta millones de peruanos salieron de la pobreza a una clase media emergente, los conos, gracias a esta política de informalismo, de criollismo, de sinvergüenzas, de ignorantes. Crearon este grupo emergente sus políticas propias de Estado, sus universidades, a la medida de ellos,
universidades a la medida de ellos, de una calzatura absoluta, universidades bambas, universidades chichas, donde no había un nivel óptimo de educación. Prácticamente podemos decir que compraban los títulos los alumnos. Y el ejemplo de estas ya lo conocen. ¿Quiénes son? Donde la SUNEDU se puso firme ahora y ha quitado el licenciamiento a estas universidades. Esa fue la cultura chicha, chapetex, mototaxi, creada por Alberto Fujimori. Y es lo que vemos, lo que sucede. Un país carente de institucionalidad, donde no son capaces de hacer grandes reformas al Estado y hacer grandes proyectos que beneficien a toda la comunidad. Todos los proyectos que se hacen se frustran. Hay dinero, miles de dinero en las arcas, pero no hay capacidad mental, no hay inteligencia, porque así fue creado este Estado en la década del 90, ausente de técnicos, de gente capaz, donde la corrupción impera, donde se trata de firmar un contrato para grandes obras y después, ¿qué sucede? No se realiza, se frustra, son elefantes blancos porque primó la corrupción, porque primó el temor, porque las empresas que han perdido las licitaciones denuncian falsamente al ganador y se llega al Poder Judicial o a la Contraloría y esto se frustra y no se hace nada. Eso es lo que sucede. La gente tiene miedo de firmar convenios y contratos de grandes obras, ya que son presa fácil de la corrupción, de los que perdieron la licitación los denuncian y como en el Perú la presunción de inocencia no existe, van presos. Por eso no hay grandes obras, no hay grandes reformas al Estado, por la corrupción, porque se utiliza una Contraloría General de la República para perjudicar. Esto debe acabarse. ¿Y cuáles son las soluciones? Las soluciones es cambiar todos los principios de la institucionalidad, con normas claras y precisas, con una constitución que debe ser cambiada en su integridad, con un código penal que debe de tipificar estos actos de negligencia, digo, negligencia. Aquel funcionario público que detentando un cargo por su incapacidad no impida el desarrollo de una obra que va a beneficiar a la población, también debe ser castigado severamente. Debe de sancionarse a todas las autoridades que también, beneficiándose a sí mismas, perjudiquen el desarrollo de una nación con penas altísimas, casi penas de presidio, de cadena perpetua. Debe haber una legislación severísima, como asimismo los requisitos para poder acceder al Congreso de la República deben ser mayúsculos, en el cual se impide el acceso de todas maneras a personas que hayan sido investigadas por tipos penales, no condenados, sino investigadas, y que también sea el requisito de la capacidad intelectual para poder llegar al Parlamento, para no tener más estos seminalfabetos que fueron llevados en gran parte por Keiko Sofía Fujimori Nguchi. Eso no podemos olvidar. Por eso debe haber un cambio en la institucionalidad, y eso propende mi trabajo que estoy realizando. Para terminar, lo que ha sucedido con esta pandemia, la falta de capacidad del Estado para enfrentar este gran desafío. Lo decía años atrás, que ya el enemigo no es Chile, no es Ecuador, no es Bolivia. La guerra ya no va a ser con ellos, sino la guerra es contra la naturaleza. La naturaleza cada vez está golpeando más. Tsunamis, terremotos, pandemias, y el Estado tiene que prepararse a través de sus Fuerzas Armadas para salvar y proteger a la población. Uno de los principios fundamentales de las Fuerzas Armadas es proteger a la población, y ahí fracasaron. Sus altos mandos fueron incapaces de visorar lo que venía y no adquirieron elementos para apoyar a la población, sino pensaron en una guerra exterior comprando misiles, antitanque, mejorando sus aviones de combate. ¿De qué? Para que sean oxidados. Se debió adquirir flota de aviones de larga trayectoria, aviones pesados, Boeing 777, Boeing 787, Galaxy, otro tipo de infraestructura. Y esto no sucedió por incapacidad de ellos. Todo esto debe cambiar. Por eso yo estoy proponiendo un cambio radical en la institucionalidad y de manera especialísima.
educación. La educación debe ser el baluarte, el pilar más importante de la nación para su desarrollo a futuro. Y la educación no puede estar a merced de los privados. El Estado debe de controlar la educación, no en su totalidad, pero sí debe haber una fiscalización del Estado. El Estado tiene que estar siempre presente en el desarrollo del país para no caer en esta política fujimorista en el cual el Estado no existía. Es eso lo que tenemos que hacer, señores. Basta ya de el show que siguió en el Congreso, de las vacancias presidenciales, de los ignorantes en el Congreso, de los cuellos blancos del puerto, de las mototaxi, que da una vergüenza. A mí me da vergüenza que el Perú parece Calcuta, Bangladesh, con la pobreza absoluta de estas mototaxis. No puede existir eso más, señores. Se debe de cambiar el Estado a un Estado moderno. Hay plata, un país muy próspero, hay gente capaz, hay gente intelectual, pero para eso debemos tener los cimientos jurídicos, los cimientos doctrinales para un cambio de Estado. Gracias, señores, y voy a siempre seguir apoyando cualquier circunstancia que me heriden, me tendrán presentes para dar mi voz. Gracias y pensar en un Perú muy próspero para todos. Viva el Perú y Dios proteja al Perú, lo abrace profundamente. Gracias.